Economía en France 24, me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, buena noche, bienvenida. La economía de los países de la Unión Europea cayó en el primer trimestre de este año. Raúl, muy buenas noches. Pues la economía de 27 países que conforman este bloque comunitario cayó 3,2% en comparación con el trimestre anterior. Lo usual es que se compare con el mismo periodo del año pasado, pero debido a la pandemia las autoridades han querido ver qué cambios hay frente a lo que venía sucediendo en los últimos meses de 2019 para ver cuál es la tendencia. Los países que más han sufrido el golpe en los 3 primeros meses son Francia e Italia, con una contracción del 5,3%, seguidos de España con el 5,2%. Es importante tener en cuenta algo, Raúl. Solo hasta marzo los países en Europa comenzaron a aplicar medidas de confinamiento, así que la culpa no es del todo del coronavirus. La economía ya venía resentida y ahora lo que hace es comenzar a empeorar. Daniela, ¿y ya se están sintiendo los efectos del coronavirus en las cifras económicas de los países? Hablemos hoy de las exportaciones. Bueno, si nos vamos a Europa, primero que todo, el dato más reciente que tenemos es el de Alemania, uno de los grandes exportadores de coches y de autopartes. Sus ventas externas en abril tuvieron su caída más pronunciada en 70 años, el 24%, y los analistas creen que le espera un largo camino para recuperarse. Pero de ahí pasamos a América Latina. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el COVID-19 ha agudizado la caída de las exportaciones en esta región. En abril se vendió un 30% menos que hace un año, pero este es un fenómeno que ya venía de atrás. En el primer trimestre ya observábamos caídas pronunciadas en países como Venezuela, así como Uruguay y Perú, con alrededor del 14%. Lo curioso es que mientras en Sudamérica bajan las ventas externas, en Centroamérica sí están subiendo, impulsadas por Guatemala y por Costa Rica. Daniela, y para nadie es un secreto, todo apunta a que este año es el peor en la historia de la aviación. Sí, pues por lo menos esto lo dice la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que calcula que no solo la industria aérea va a generar, si acaso, la mitad de ingresos del año pasado, sino que además va a perder unos 84.000 millones de dólares. Aunque también es optimista frente a 2021, pues cree que a medida que se vayan reanudando los vuelos, pues las aerolíneas van a recuperar ese terreno perdido. Para este año se espera que el tráfico de pasajeros disminuya un 30% con consecuencias nefastas, como lo explica el director general del Gremio Mundial de la Industria Aérea. Esta es una crisis sin precedentes, es un desastre para la industria. Ya saben, no estamos autorizados para volar o cruzar fronteras para llevar pasajeros internacionales. Entonces, nuestra razón de ser, la razón por la que estamos trabajando, ha desaparecido por semanas, por meses. Ahora le pregunto, Daniela, ¿qué nos dicen los datos más recientes de la inflación en Venezuela? Raúl, como viene sucediendo desde hace varios meses, la información depende de la fuente que se consulte. Por un lado, la Asamblea Nacional dice que en este periodo la variación de los precios de la canasta familiar fue del 409%, pero el Banco Central de Venezuela asegura que fue del 295,9%. Hay una brecha enorme entre lo que dicen unos y los otros, y es que recordemos que la Asamblea es de mayoría opositora y su Comisión de Finanzas todos los meses ofrece este dato, mientras que el Banco Central retomó la publicación de estas cifras en 2019 después de 3 años de silencio informativo. De todas maneras, esto es un avance que se conozcan las cifras en un país que ya lleva 6 años sin poder salir de la recesión. Indicadores, ¿cómo cerraron los mercados, Daniela? Bueno, Raúl, pues hubo altibajos en Wall Street, con el mercado con los ojos puestos en la reunión de la Reserva Federal que comenzó hoy y que termina mañana miércoles, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord. En Europa el mercado quedó muy aturdido por la caída del PIB de la Unión Europea y, como vemos, pues cerró en rojo. Mientras tanto, en América Latina destacamos como el principal índice de la Bolsa de Buenos Aires borró la mitad de las ganancias que había tenido un día antes. Cifra del día, Daniela, para finalizar esta crónica. La cifra del día, pues el récord de casi 1 millón de personas que en solo mayo solicitaron seguros por desempleo en Brasil, presentaron el mayor aumento en un mes desde que se tienen registros hace 20 años. Hasta aquí entonces esta crónica de economía. Gracias, Daniela, como siempre, por toda la información. Ustedes, gracias por seguir con nosotros aquí en France 24. Que tenga usted una muy buena noche.